que no sé ni qué número es porque grabé uno, pero me lo salté y acabé publicando primero el de Ashley y creo que va a seguir siendo pospuesto porque voy a publicar este antes, me apetece más. Hace aire. Bueno, la cuestión, que yo he dado por sentado que todo el mundo conoce a este personaje. Hay una mosca. ¡Quita de mi cámara! Que he dado por sentado que todo el mundo conoce a este personaje y no lo he presentado. Y es Chirno de Toho Project. Y bueno, básicamente he hecho este cosplay para poder bailar su canción Chirno's Perfect Math Class. Porque me hace gracia, básicamente. Y es un traje fácil de hacer. Pues eso, estaba revisando las telas que tenía para adjudicárselas a personajes para poder vaciar el cajón de telas y no gastar a la hora de coser. Porque, a ver, realmente para lo único que he gastado para esto ha sido los materiales para las alas, la peluca y la camisa, porque el resto eran cosas que ya tenía, pero la camisa es que ni la cuento para esto porque es que es para más cosas. Y la peluca también se puede gastar para más cosas. Estoy intentando hacer cosplays aberrativos. Es que no sé cómo decirlo. Bueno, en fin, eso. Y además también es que tengo un montón de telas azules. Y realmente esta tela es un poquito más clara que lo que ella lleva, pero era la más oscura de todas las que tengo ahí esperando. Y creo que el contraste entre la peluca y la tela también está bien. Y bueno, no pasa nada. Podéis ver cómo esta vez sí llevo la peluca. Porque acabo de grabar. Si no, no la estaría llevando tampoco. Pues eso, que la recorté yo y la he peinado yo y todo el asunto. Este lacito, que es un lazo normal, se lo puse con un imperdible y se lo enganchó a la camisa. El lazo este, que es la misma tela que de la camisa, que a la parte esta central y a esta le puse entre tela de pegar rígida para que se quede así. Y le puse un imperdible porque para engancharlo en la peluca es más fácil con imperdible. Y tal. Va un poco para atrás, pero en fin, es lo que hay. La camisa es comprada porque dije, o sea, siempre estaba detrás y delante de comprarme una porque para cosplays y bailes y tal, y Lolita y todo eso, pues es básica y una cosa que me ahorré. Porque es que al final sale más barato, entre que si los botones, que si todas las puntillas, que si la tela. El vestido, pues utilicé el mismo patrón del top que utilicé para Ashley, solo que esta vez aprendí el error que hice y es que le añadí un poquito más aquí, porque en el de Ashley se me sube un poco. Y aparte de todo, a este le he hecho 2 capas en el top para que sostuviera mejor el peso de la falda luego y el peso que iba a llevar en la espalda. Y nada, los triangulitos estos, que menudo sufrimiento porque con la misma tela hice esto y cada uno hay que coserlo cada vez. O sea, primero estos lados y cuando los tienes apartarlo para no pillarlo y luego este otro lado para poderlo doblar y guardar. O sea, esta esquina vale, esta esquina no hay mucha dificultad, pero para doblar esta esquina, madre mía. No, pero de todas maneras, esto lo he hecho ya con la máquina de coser nueva y se adelanta un montón. Que puse aquí un bolsillito para esto, con un texto para botón
o sea, para pasar los botones, para sacar el interruptor de las alas. Y eso lo hice con la tela que sobró de cortar para el hueco del cuello. Así ya solo le puse los botones para que quedase fuerte y no se abriese. Sí, para esto fue fácil porque como ya saqué por donde había hecho las pinzas para el de Ashley, lo marqué en el patrón y por donde le retoqué que fuera cómodo el brazo y el cuello. Entonces la única prueba que tuve que hacer era que me gustaba por donde estaba haciendo este cuello, porque es diferente el cuello. Que fue bastante rápido gracias a eso. Les cosí el brazo y el cuello a ambas piezas y después las junté del hombro. Así que bueno, la cremallera aquí en el lado, igual como con Ashley. Y esto pues está entre 2 y 3 veces el tamaño de la cinturilla, porque mi idea era hacerlo 3 veces, pero la cantidad de tela que tenía fue lo que mandó. Es la tela con la que hice la falda para Mackenzie y en realidad esa tela, para empezar, la había comprado para otra cosa, lo que pasa es que la compré por internet y en la foto de internet tenía un color mucho más oscuro y no era para lo que tal. La falda esta, que era más larga, ¿vale? Era hasta el suelo. Cerca de la cintura, que es lo que yo he cortado, no tenía tanto ancho y estaba un poco amarillenta porque es una falda de vestir normal y ya tenía las puntillas y todo, menos esta, que esta sí que se la puse yo. Y la corté, le puse la goma para la cinturilla y pues la dejé del largo que quería yo. También le puse una falda de forro, esta se la puse en círculo. Es que además la lié un poco al cortar esto y corté por donde no tenía que cortar y tuve que hacerle unos arreglos. Pero bueno, en fin. Debajo puse la falda pomposa y los polos. Y los calcetines estos, con puntilla, y las zapatillas estas, con zapatos. Creo que no se nota, pero bueno. Tienen luz azul. Fue un poco una odisea, porque a ver, las alas me las hizo Brakeman. Encontró este acetato que es semitransparente, así blanquecino, para difuminar mejor la luz, que esto con la luz apagada se notaría más. Ay, creo que ahora se está notando. Sí, ahora se ve, ahora se ve. En este, sí. Sí, ahora sí. Bueno, pues eso. Luces. Pues eso, que él le puso las luces, hizo los de esto. El plano de cómo tenían que ser, se lo mandé yo. Están montados en una cajita del mismo material y tienen aquí el botoncito. Tienen el LED ahí, hizo con los palos de las matrices de los Gunplas, le puso, pero yo hice una prueba del baile y vi que no era lo suficientemente fuerte, así que le puse detrás un poco de alambre y está aquí que le tuve que añadir alambre para que aguante. Se pueden doblar, ¿vale? Se pueden doblar así para guardarlas. En fin, pues eso, espero que os haya gustado, no tengo nada más que decir, Y ya está. No sé cuándo nos veremos en el próximo Cosplay Closet, así que pues nada, eso.